Seguro que más de uno os preguntáis si existe una receta para tener una marca personal que se convierta en el mejor reclamo para ser un profesional independiente. Es lo que se ha popularizado como Yo SL, que no es más que hacer que nuestros conocimientos, habilidades y experiencias profesionales sean los ingredientes de esa empresa unipersonal con la que todos querrían trabajar. Para que aprendamos a construir esa marca que nos hace únicos, hemos invitado a Trabajo y Más a Andrés Pérez Ortega, experto en estrategia personal. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Monse, buenos días. Encantada de que estés con nosotros. Andrés es licenciado en Químicas y MBA y trabajó durante más de 15 años por cuenta ajena en multinacionales, hasta que en 2004 optó por ser su propia empresa. Desde entonces dedica su tiempo a crear modelos de marca personal y a la asesoría de profesionales. Yo creo que nadie mejor que él para responder a una pregunta muy directa. ¿Por qué un Yo SL? Mira, yo, cuando dice que en el 2004 yo opté por montar mi propia empresa, montar mi negocio, realmente me optaron y esa es una de las razones por las que estamos hablando del Yo SL. Yo soy una especie de híbrido entre generación X y Boomer y pertenezco a esa generación en la que hemos visto de todo. Desde hacia el año 90, la guerra del Golfo, la crisis del 90 y tantos y tal, muchos nos dimos cuenta de esto que lleváis mucho tiempo diciendo de que no hay trabajo para toda la vida, que no vamos a estar siempre manteniendo el mismo empleo y entonces a partir de ahí dijimos, bueno, ¿y qué opciones hay? ¿Vale? Y entonces a partir de ahí el Yo SL viene de esa idea, vamos a empezar a olvidarnos un poco de la empleabilidad, de la empleodependencia, de solamente hay empleo, emprender es una cosa terrible porque todos los emprendedores fracasan, y vamos a empezar a pensar en nosotros como profesionales que vendemos nuestros servicios. Esa es la idea del Yo SL. ¿Qué es un Yo SL? Porque entiendo que es un profesional libre y yo no sé hasta qué punto eso que vosotros llamáis como proyectos paralelos, ¿no? Que es el concepto que se emplea. Cuéntanos. Es curioso porque me encanta estar hoy aquí porque yo precisamente descubrí todos estos temas, aunque parece que ahora están más de moda, pero lleváis hablando de esto desde a finales de los 90, principios del 2000. Yo lo de trabajar por proyectos, como si fuese una película de cine. Yo recuerdo haber leído una columna de José Manuel Casado precisamente en Expansión que se llamaba Yo SL. Y el concepto de Yo SL, José Manuel Casado lo dice con gracia, es como yo soy libre, mientras que Yo SA es como yo sin alma, pero bueno, eso es un poco una broma. Pero la idea del concepto de Yo SL es, en lugar de estar trabajando para un único cliente, vamos a empezar a ver cómo podemos trabajar para múltiples clientes. Es decir, no vamos a dejar de estar dependiendo de aquello que hemos estudiado, ese cargo que hemos tenido durante mucho tiempo, y vamos a empezar a ver de qué forma podemos vender nuestro trabajo a múltiples clientes, es decir, pensar como una empresa unipersonal. ¿Y existe algún perfil específico para poder encajar en esta empresa unipersonal? Yo no sé si es una cuestión de edad, porque muchas veces es la pregunta del millón, ¿no? A ver, no hay un perfil, es decir, hay algo que también hemos comentado, me gusta comentar varias veces y ahora vamos a quiénes pueden desarrollar todo esto. Pero yo suelo decir que hay como 4 estados en la materia y hay 4 estados en la materia profesional. Una es el sólido, líquido, gaseoso y hay un estado nuevo que llamamos plasma. Nuevo no, lleva toda la vida. Podemos decir que la diferencia entre un profesional de toda la vida y un profesional Yo SL es el número de clientes. Podemos decir que un desempleado es un profesional gaseoso, es decir, tiene 0 clientes. Un profesional que tiene un único cliente, es decir, que trabaja para una empresa, trabaja por cuenta ajena, tiene un único cliente y eso es tremendamente arriesgado. Un empresario, un emprendedor, podemos decir que tiene múltiples clientes y un profesional libre, un profesional Yo SL, es un profesional que tiene la capacidad de estar desempleado, empleado o estar trabajando para varios clientes. Y esto nos lleva a quién puede trabajar en esto. Pues esto se aplica a cualquier profesional. Yo trabajo mucho con chavales jóvenes que ven que como no tienen experiencia no les cogen, si no les cogen no tienen experiencia. La cuestión es, ¿y si en lugar de pensar de esa manera no piensas como una persona que vende su trabajo aunque no haya trabajado nunca? O una persona como yo con 57 años que tiene una experiencia brutal y si empezamos a ver de qué manera convertimos en dinero lo que tenemos en nuestra cabeza. Una mujer que se ha quedado a lo mejor fuera del mercado porque está cuidando a sus hijos, aunque esto quizás ya no es tan actual. ¿Cómo puede reincorporarse al mercado de trabajo? Pues simplemente porque es una persona valiosa y puede empezar a vender su trabajo de muchas maneras. Es decir, no hay un perfil de Yo SL. La idea es, en lugar de estar quedándonos en una única opción, que es la del empleo,
vamos a considerar el empleo como una posibilidad, digamos, de vender nuestro trabajo, pero que podemos complementar con muchas otras. Hombre, entiendo que poniendo el paralelismo con empresas, en este mercado pues compiten tanto empresas que tienen más de cienarios o centenarias, como pueden ser IBM, y empresas más pequeñitas. Nosotros también podemos ser esa empresa YoSL, es decir, hablamos de empresas que tienen cierta trayectoria, que hablamos de perfiles un poquito más maduros, y de gente que está empezando y que sería lo que viene a ser una startup, que también pueden competir en ese mercado, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí quiero un poco, no sé si romper una lanza por los que somos más libres. Es decir, parece que hay en estos 4 estados de la materia, parece que básicamente son 2. O tienes un empleo o eres un empresario. Aquí, digamos que el tema del profesional libre, el tema de YoSL, es un punto intermedio. Es decir, parece que, y además siempre parece que se está metiendo mucho miedo con no montes un negocio porque nunca salen bien, porque van a fracasar. Pero cuando estamos hablando de un profesional libre, no estamos hablando de montar una empresa siderúrgica, una compañía aérea. Estamos hablando de, a ver, yo soy una persona que llevo 20 años en el mundo de las compras y ¿por qué no puedo crear un curso, puedo crear un manual o puedo crear un podcast como este en el que consiga un patrocinador? Tengo una compañera de mi hija de la carrera de 21 años que ella, aparte de estudiar física, digamos que hace esto de muñequitos de estos de crochet y tal. Bueno, pues cada mes hay una especie de feria en donde yo vivo. Bueno, pues cada mes se saca 200 euritos de vender sus muñequitos. Pero es que además los puede vender online. Cualquier persona que tenga cualquier conocimiento de lo que sea lo puede convertir en un curso, lo puede convertir en una asesoría, lo puede cobrar por PayPal, por Stripe. Hay diferentes fórmulas, que eso es lo que ha cambiado con respecto a los últimos 40 años. Es decir, cualquier persona desde su casa, cualquier profesional, lo que puede hacer es, en lugar de estar vendiendo a un único cliente que es su empresa, ¿y por qué lo que estoy haciendo para una empresa no lo puedo hacer para muchas? O incluso, ¿por qué yo no puedo estar haciendo mi trabajo en mi empresa y no estar haciendo otras cosas que más me gustan más por mi cuenta? Esa es un poco la idea del concepto de YoSL, ¿no? Se trata de convertir tu conocimiento en producto, pero eso te lleva también a tener que lidiar con varios jefes. Porque si ya cuando trabajamos por cuenta ajena nos quejamos de uno, imagínate si tienes muchos. ¿Cómo se hace? Es que esa pregunta es muy interesante y va al meollo de la cuestión. Porque en realidad un jefe no es un jefe. Desde ese punto de vista, un jefe es un cliente o incluso hasta te diría un consumidor. Es decir, cuando yo trabajaba en el mundo de la distribución, había trabajado en una empresa muy grande y resulta que si le comprábamos a un proveedor, casi le comprábamos el 100% de su producción, y eso siempre lo consideramos muy arriesgado. Sin embargo, no consideramos arriesgado el que una persona tenga un contrato indefinido, un contrato fijo o que tenga un contrato por cuenta ajena, cuando estás vendiendo todo a un único cliente que es el que te paga la nómina. Por lo tanto, hay que empezar a ver, esta mentalidad implica que tu jefe es quien te paga. Si tu jefe es el empresario, pues digamos que será ese. Pero en realidad un jefe no es más que un cliente. Lo que tienes que hacer es, en lugar de trabajar para un único cliente, ¿por qué no trabajo para muchos? Esto también cambia mucho también la forma de ser, porque en realidad una entrevista de trabajo no es una entrevista de trabajo, es una negociación comercial en la que tú, YoSL, estás vendiendo tus servicios a un cliente. Tú eres un proveedor de servicios. Y entonces esto cambia completamente la forma de ver las cosas. Pero yo creo que desgraciadamente, no sé si en este país o en todos, seguimos con esa mentalidad de reducir las opciones a buscar empleos que cada día son peores y más escasos. ¿Por qué se van a fiar de nosotros? Es decir, si yo soy YoSL, ¿por qué se van a fiar más de una persona como Montse Mateos, por ejemplo, frente a un conglomerado y una empresa gordísima que puede ofrecer un producto, si no como el mío, similar o incluso mejor? A ver, si te fijas, aquí han convergido varias cosas. Por un lado, digamos que el mercado se complica muchísimo, que es lo que estamos diciendo, ya no hay trabajo para toda la vida, estos tópicos que ya conocemos. Y por otra parte, ha surgido Internet. Internet nos permite varias cosas. Por un lado, eso que sabemos hacer, venderlo a través de plataformas de Internet. Sobre todo, ya que digo, estamos en la sociedad del conocimiento, ¿y por qué? Si pudiésemos enchufarnos un USB a la cabeza y convertir lo que tenemos en algo tangible, en un ebook, en un libro, en un servicio de consultoría, en una serie de conferencias, digamos que sería mucho más fácil de entender. Pero la cuestión es que Internet nos permite vender nuestro trabajo a mucha gente. Internet nos permite otra cosa, que tiene que ver con lo que me estás preguntando, promocionar lo que hacemos. Sí, se trata de aprender a vender lo que hacemos, no de vendernos, porque de lo contrario estamos vendidos. Si te vendes, estás vendido. Es decir, después de todo este conglomerado que parece un auténtico trabalenguas, yo creo que lo más complicado de toda esta historia es lograr mantenerlo en el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor sorprender no es tan difícil como mantenerte en el tiempo. Mira, hay una medio broma que utilizo yo y es, aquí lo que funciona es
la táctica del italiano, que esto lo pregunto en mis cursos. ¿Cómo ligan los italianos? Pues por pesados, perdonad los italianos que os estéis escuchando. Aquí esto funciona mucho más de esto, es decir, yo llevo 20 años dándole la lata con la marca personal, con la estrategia personal, todo este tipo de cosas. Aquí funciona mucho más la rutina y la disciplina, que parece que es algo que ya está muy pasado de moda. La disciplina, las rutinas, el hacer las cosas, el mantenerte, eso sí que funciona. Yo siempre se lo digo a los chavales, sobre todo los que están terminando la carrera, no esperes a terminar el máster o terminar la licenciatura para empezar a hacer cosas. Empieza desde hace un año, hace 2 años, es decir, cuando te quede tiempo. Y si, bueno, ya llevas algún tiempo en el mercado, empieza a contarlo desde ya mismo. De tal manera que en 6 meses o un año, si lo haces bien, que para mí es una cifra bastante experimentada, en un año la gente ya te empieza a conocer. Sobre todo si escribes en tu blog 1 o 2 veces por semana, si te atreves a dar una charla en el instituto de tus hijos o en la facultad donde estudiaste, si resulta que llamas a un medio como Expansión y hay alguien como tú que me hace caso y resulta que él considera que lo que yo estoy haciendo es interesante. Si todo esto lo vamos haciendo de forma rutinaria y no tratando de acumularlo todo en una semana, así funcionan las cosas. A ver, tal y como lo cuentas, Andrés, parece que es bastante alcanzable, ¿no? Sí. Pero seguro que hay algunas piedras en este camino. Dinos, para terminar ya, ¿cuáles son algunos de esos obstáculos que se puede encontrar uno en esa creación de YoSL y cómo puedes esquivarlos? Mira, yo creo que la mayoría de los obstáculos son mentales. Es decir, por ejemplo, el ejemplo de la chica, de la compañera esta de mi hija, que pues ya te digo que vende al final pues muy poquito y lo hace de forma natural. ¿Sabes cuál era su mayor preocupación? El cómo iba a pagar los impuestos. Ese tipo de... Yo, por ejemplo, cuando empezaba hace 20 años es ¿y cómo se hace una factura? Y si resulta que estoy en el paro y resulta que hago... Ese tipo de miedos que tienes casi administrativos, casi burocráticos, casi te hacen tirar Pero la ese toalla. miedo también se tiene en una empresa al uso. Sí, pero en una empresa sabes que tienes una nómina a final de mes. Aquí sabes que te la estás un poco jugando tú. Y bueno, tienes miedo de que te... Básicamente son esos miedos. Miedos por una parte de la administración. Va a haber mucha gente que te va a criticar, incluso dentro de tu entorno. O sea, normalmente yo lo que suelo decir es que si vas a empezar a crear lo que llamo proyectos paralelos, que son este tipo de proyectos que te van a permitir ganar dinero, lo que digo es que intentes compatibilizarlo con tu trabajo habitual de 9 a 5. ¿Vale? Pero si los fines de semana, por la tarde, vas haciendo cosillas, digamos que van a empezar a surgir cosas. El problema, y otro de los obstáculos, y ya con esto termino, es la gente de tu entorno. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre meterte en esto? Si te va bien te van a decir qué suerte has tenido, y si te va mal te van a decir ya te dije que prepares unas oposiciones. Como ves, la mayoría de los problemas no son reales, son mentales. Entonces, y por eso la mayoría de la gente considera, y yo creo que también con esto se cierra el círculo, que es mucho mejor no asumir responsabilidades y esperar que sean otros los que decidan por ti. Es decir, buscar un empleo. Es decir, la libertad no tiene precio, pero claro. Parece que cuesta conseguirla, ¿no? Y como todo requiere un esfuerzo. Pues yo creo que después de esta charla, si alguien tiene pensado ser su propia empresa, creo que tiene pues las claves, los puntos necesarios. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que tu YoSL siga viento en popa. Y nada, a vosotros os esperamos en el próximo capítulo de Trabajo y Más, con la confianza de seguir contando con vosotros. Sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Hasta luego.